Muy buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales, municipales de los 3 poderes del Estado, conectadas por esta herramienta vía Zoom. Presidentes de diferentes instituciones, de universidades públicas y privadas, economistas del IERAL, empresarios, socios de todo el país, donde Fundación Mediterránea cuenta con sus filiales regionales. NOA con sede en Salta, NEA con sede en Posadas, Litoral con sede en Rosario, Cuyo con sede en Mendoza, Comahue con sede en General Roca, Buenos Aires y Córdoba. Empresas sponsors que presentamos en el video de apertura de cada reunión. Señor presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, ingeniero Luis Magliano y socios de la entidad. Señores de la prensa especializada. Señores miembros del Consejo de Administración. Cedemos la palabra al primer disertante investigador jefe del IERAL, Magíster Juan Manuel Garzón, quien expondrá sobre los dólares del campo que están por venir. Y a posterior, el señor investigador jefe del IERAL Cuyo, con sede en Mendoza, licenciado Gustavo Reyes, sobre las perspectivas macro de Argentina. Adelante, Juan Manuel Garzón. Hola, gracias Miriam. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla como hacemos habitualmente. He preparado acá una pequeña presentación con los temas que venimos siguiendo desde el instituto, desde el área de agroindustria. El título de la presentación son los dólares del campo que están por venir, que en estas últimas semanas el tema de la economía ha estado vinculado a las divisas, a la generación de divisas, a la oferta, a la demanda, así que era un poco el disparador para mi charla. Por supuesto que la idea es mirar un poquito más allá, ¿no?, de los dólares del campo, hacer algún repaso de algunas variables que nos parecen importantes de cara a lo que puede pasar en los próximos meses y el año que viene. Antes de ya mostrarles algunas estimaciones de lo que puede ser el flujo de divisas en el cierre del año y el 2021, déjenme contarles lo que ha pasado hasta septiembre, digamos, ¿sí? Cómo veníamos. Y la primera apreciación tiene que ver con lo que ha representado el campo agrícola, y acá estoy incluyendo básicamente cereales oleaginosas y sus derivados industriales, sus principales derivados industriales, harinas, aceites, lo que ha significado en la generación de dólares comerciales en lo que va del 2020, ¿no? 51% de las divisas aportadas por el campo agrícola, la mitad más uno. Una primera reflexión que podríamos hacer es que, viendo la serie histórica, fíjense, ahí tienen muchos años, nunca ha sido tan importante el campo agrícola en la generación de divisas como este año, lo cual habla bien del sector y habla no tan bien quizás de otros sectores de exportación. En términos de cuánto estamos hablando, es decir, de montos, bueno, acá tienen, fíjense este gráfico, las primeras 2 columnas hacen referencia a lo que ha sido este flujo, 21.000 millones de dólares, y algo que es bueno remarcar es que estábamos en ese acumulado al mismo nivel que el año pasado. También es importante comentar que hay otras estadísticas que también estamos mirando y que es importante seguirlas, que tienen que ver
más con el ingreso de dólares, es decir, no con los devengados, con las exportaciones devengadas, que son las que el INDEC está midiendo en estas primeras columnas, sino con aquellos ingresos de caja, ¿sí? Y acá tenemos dos fuentes de información, lo que es la cuenta cereales y oleaginosos del Banco Central y también la estadística que lleva CIARA-SEC. Bueno, acá lo que se ve es que la caja viene por detrás de los montos devengados, un fenómeno que en la última Zoom que hicimos la semana pasada con el doctor Arriazu ya se comentó, y seguramente Gustavo Reyes a continuación va a seguir charlando y va a incluir este tema. Pero bueno, es importante hacer la distinción entre el dólar devengado, que sería aquel, en definitiva, que interesa podríamos decir, al gerente comercial de una empresa, en este caso del país, y el dólar ingresado a la caja, que interesa más al gerente financiero, en este caso al Banco Central, y bueno, al mercado cambiario en general. Acá sí se ven diferencias, en los dólares caja se ven diferencias entre lo que llevamos este año, ¿sí? Tanto en la estadística del Banco Central como en la de CIARA-SEC en relación al año pasado. Ya pensando en los dólares que están por venir, yo acá dividí en un enfoque, le llamo de cortísimo plazo, que serían los próximos meses hasta el ingreso de la próxima cosecha, ya por marzo del año que viene, y el corto plazo, que ya sí sería la próxima cosecha, desde marzo del año que viene hasta febrero del 2022. Los dólares del campo que están por venir en este cortísimo plazo, bueno, van a depender claramente de aquellos granos que restan por comercializar, que son del ciclo 2019-2020, es decir, lo que ya fue producido y que está a la espera de salir a la venta, que es básicamente soja, y también de cómo termine cerrando esta campaña 2021 de cultivos de invierno, donde destaca claramente el trigo. También va a depender, por supuesto, de los precios internacionales y va a depender, y la caja, finalmente, va a depender de los tiempos de procesamiento, de embarque, liquidación e ingreso de dólares por parte del sector exportador, ¿no? Yo voy a hacer algunos comentarios respecto al primer punto, básicamente. Después voy a hablar algo de precios internacionales, más en la segunda parte de la charla. En relación a los granos vendidos, ¿sí? La discusión que aparece todos los años, si los productores retienen o no los granos. Bueno, les muestro algunas estadísticas en lo que hace a la comercialización de soja, precio cerrado, según registro del Ministerio de Agricultura. A fines de septiembre llevábamos casi 25 millones de toneladas de soja vendidas. Mucho, poco, bueno, eso siempre depende contra qué lo comparemos. Si comparamos contra el año pasado, veníamos por debajo. El año pasado estábamos arriba de 30 millones. En términos del volumen producido, hay que tener en cuenta que en esta última campaña produjimos un poquito menos de soja que en la anterior. Estamos hablando del 51% del volumen comercializado contra el 56% el año pasado, ¿no? Para tener una perspectiva, podríamos decir que venimos retrasados, ¿sí? Al menos contra la campaña anterior y también contra otras campañas, fenómeno que se ha ido, la demora, se ha ido, creo yo, profundizando en las últimas semanas, ¿sí? Y es probable que en octubre también tengamos una comercialización, si se quiere, lenta, ¿sí? El maíz, por el contrario, eso no ha pasado, venimos con 34 millones de toneladas vendidas, precio cerrado, fines de septiembre, muy por encima muy parecido, perdón, al año pasado, un poquito por encima, estamos con el 66% del volumen vendido, muy buen ritmo. Así que en el balance de estos dos granos, soja viene demorado, maíz viene bien,
a muy buen ritmo. Para seguir con el tema de la venta, de qué depende, o bueno, algunas consideraciones, lo primero que yo quiero transmitir es que los granos se venden siempre y se venden todos. Es decir, lo que está en discusión, o lo que por ahí quienes están más ansiosos por el ingreso de dólares están preocupados, es cuándo se van a vender esos granos, ¿no? Pero esa es una decisión que es, si se quiere, muy específica a cada empresa agropecuaria, por cuestiones objetivas, subjetivas, y también depende de variables del entorno, ¿no? Es decir, empresas agropecuarias necesitadas de vender, venden más rápido, otras con un poco más de espalda, demoran un poco la comercialización. También la preferencia de cada productor, de cada empresa, respecto a cómo tener su activo, ¿no? Si tenerlo en granos o tenerlo en otro tipo de o activo real o activo financiero. Y también las variables del entorno, por supuesto, influyen, y acá es donde creo que el contexto está jugando a favor de una comercialización lenta, en el caso de la soja que antes estábamos comentando. Lo que es la incertidumbre, eso genera demora en todo tipo de decisiones, la desconfianza en general. Lo que viene pasando con los precios de la soja, te voy a mostrar algo, y con la dinámica de tipo de cambio, inflación y brecha cambiaria, ¿sí? En relación a los precios de la soja, lo que venimos viendo en los últimos meses es una suba muy importante, precios de exportación, con un rally alcista así de precios. Yo imagino que se hace más difícil tomar la decisión de venta, porque uno espera y hay fundamentos para pensar que esos buenos precios se pueden sostener o incluso pueden mejorar. Y el otro factor que les mencionaba es que si uno analiza lo que ha pasado con el tipo de cambio oficial, con la inflación, temas que Gustavo seguramente va a ampliar, uno ve, por ejemplo, estas barras más oscuras, ¿sí? Que es la dinámica del tipo de cambio oficial, ha estado siempre en los últimos meses por encima de la línea, o al mismo nivel que la línea es la inflación. Es decir, recordemos que los granos se mueven en función del tipo de cambio oficial. Entonces, si el tipo de cambio oficial va a la par de la inflación, el grano defiende, digamos, su valor en relación a la inflación. Y además, si le sumamos lo que viene pasando con el tipo de cambio más de mercado, este famoso contado con liquidación, que son estas barras más claritas, más altas, que están siempre, sobre todo en los últimos meses, por arriba de la barra más oscura. Es decir, la devaluación en el dólar libre va por encima de la devaluación del dólar oficial. Eso genera expectativas de que se va a mantener el proceso de depreciación de la moneda y que incluso se puede acelerar, ¿no? Y es lo que genera en definitiva la famosa brecha cambiaria. En este combo, el incentivo a demorar la comercialización pasa a ser muy, muy importante. Algo que pasó a comienzos de octubre fue una baja temporaria de 3 puntos en los derechos de exportación de soja. Uno de los objetivos de la baja era, estimular un poco la comercialización. Es una baja temporaria porque se vuelve al 33% en enero. Ahora, fíjense que si uno pone la baja en perspectiva, los derechos de exportación, analiza la serie histórica, prácticamente pasa desapercibida, ¿no? Es acá esta pequeña baja que se ve en este gráfico. Y pasó desapercibido también para los productores, creo yo. Cuando uno analiza las ventas semanales de soja, los promedios, las 2 primeras semanas de octubre, que es hasta donde tenemos datos, en estos días imagino que va a salir ya la 3ª semana de octubre, prácticamente se ha ido vendiendo a precio cerrado un volumen muy similar a septiembre. 535.000 toneladas semana contra 521.000 toneladas, ¿sí? Prácticamente
no ha cambiado, esta política no ha cambiado la decisión de comercialización, porque en definitiva los factores anteriores que yo comentaba están siendo mucho más potentes, digamos, para actuar en la dirección contraria. En síntesis, bueno, acá hay un escenario que he construido de lo que puede ser el flujo de exportaciones hasta febrero del 2021. Esto es devengado, ¿no? Hago la aclaración, unos 2.200 millones de dólares mes, en promedio, ¿no? Esto sube, baja. Cuando uno compara, bueno, si comparamos mismo periodo de año anterior, estamos 2% arriba, ¿sí? Si comparamos contra cómo veníamos en el 2020, estamos abajo, ¿sí? Es decir, en los próximos meses el devengado va a venir por debajo de lo que ha sido, entiendo, el devengado de los primeros meses del 2020, y las razones son, bueno, bastante fáciles de entender. Una es la estacionalidad natural que tiene el comercio exterior en Argentina, el comercio de granos. Por ejemplo, ya casi no queda mucho maíz por vender. Está también este ritmo de venta de soja que viene lento, que todo indica que va a continuar con la misma característica. Y también que ya empezamos a incorporar el ciclo de cultivos de invierno 2021, que sabemos que fue afectado por la sequía. Sabemos que el trigo viene por debajo del año pasado, y bueno, eso también genera impacto. Es decir, si bien los precios de exportación van a ser más altos, estamos previendo que por estos ajustes de volúmenes, este flujo de vengado desacelere un poco en el cierre del año y en el comienzo del 2021. Voy al corto plazo, ya voy a la próxima cosecha, y acá armé un semáforo como para tratar de integrar todo lo que estamos viendo. Y acá estamos viendo rojo, la inestabilidad macroeconómica, la desconfianza, instituciones claves en discusión, como el tema de derecho de propiedad, el tema de la independencia del Poder Judicial. Hay un riesgo latente de mayor intervención en mercados de exportación por los antecedentes de la coalición gobernante, ya ha pasado. Estos son elementos que juegan en contra de la campaña que está iniciando y de la que esperamos que venga con muchos dólares el año que viene. Después tenemos en amarillo el tema del clima, ¿sí? Tenemos lluvias que por suerte han permitido recuperar niveles de humedad, pero tenemos una fase niña en el ENOS, en el fenómeno del Niño Oscilación del Sur, que sabemos que nos ha traído problemas en otras oportunidades, y en verde es el contexto internacional, ¿sí? El mercado mundial que afortunadamente es muy probable que nos dé buenas noticias en materia de precios, ¿no? Por distintas circunstancias que voy a comentar rápido ahora a continuación. Me voy a referir básicamente del amarillo y del verde. El rojo, se lo voy a dejar a Gustavo Reyes, a ver que él nos cuente cómo ve, cómo sigue la macroeconomía y la economía de Argentina. En relación al clima, veníamos mal. Fíjense, estos son registros de localidades, 9 localidades de Argentina. El gris son lluvias acumuladas en el histórico, el verde, lluvias acumuladas de este año. Veníamos siempre por debajo en todas las localidades, menos en una, acá Junín. Es decir, una sequía importante, una seca de varios meses, ¿sí? Faltando agua en casi todo el país, más en algunas regiones que en otras. Bueno, eso generaba un estado de sequía muy importante a comienzos de octubre, de acuerdo a los distintos indicadores y gente que está midiendo estos fenómenos, instituciones. Acá tienen el mapita cómo estábamos a comienzos de año, muy rojo en prácticamente toda la región central de Argentina. Incluso también algunos problemas en Brasil, que hay que mirarlos de cerca a ver cómo evoluciona. Pero bueno, afortunadamente llovió en las últimas 2 semanas, ¿sí? Hemos tenido registros muy buenos,
Acá tienen precipitaciones acumuladas en la segunda década, es decir, del 10 al 20 de octubre en distintas regiones. Verdes y azules significa que ha llovido de manera importante, y siguió lloviendo en esta última semana que pasó, ¿sí? Eso va a mejorar el balance hídrico, ha mejorado los perfiles del suelo, y bueno, nos ponen un poco más optimistas respecto de la situación del clima. De todos modos, no está claro si la seca se cortó, no se cortó, o no hay que perder de vista que el fenómeno La Niña se está consolidando. Si acá tienen un índice que elabora una agencia de Estados Unidos que monitorea condiciones oceánicas, atmosféricas, ¿sí? Estamos acá, ¿no? Cuando esto está para abajo, significa que se está enfriando el Pacífico, y que estamos en ciclos Niña, ¿sí? Es muy probable que esto continúe así. ¿Y cuál es el problema? Es que en otras Niñas hemos tenido sequías importantes, ¿no? Acá yo les marco tres eventos de sequía, uno muy fuerte, la 2008-2009, y dos eventos de sequía baja intermedia, 2011-2012 y 2017-2018. Para que tengan algunas referencias, cuando tuvimos una sequía fuerte, allá en la 2008-2009, el rinde medio de soja cayó 33% en el país, un promedio ponderado. Por supuesto que hubo regiones, acá tienen caída de rindes respecto a la tendencia, siempre hacemos esa comparación, caídas de rindes distintos en algunas regiones, las sequías pegan siempre distinto. Buenos Aires, por ejemplo, tienen acá, en esta parte, fue muy afectada en el ciclo 2008-2009, no tanto, por ejemplo, en el ciclo 2011-2012. ¿Sí? Chaco, por tener otro ejemplo, fue muy afectado en el ciclo 2011-2012, pero no tanto en los otros dos ciclos, y así. ¿Sí? Acá tienen las provincias y el desvío de los rindes respecto de las medias tendenciales por departamentos. Siempre que hubo Niña tuvimos problemas de rindes, no siempre. Acá les marco dos situaciones, la 2007-2008 y 2010-2011, dos campañas que se desarrollaron bajo Niña, pero cuando uno ve los rindes tendenciales, lo que pasó, compara con lo que pasó en esas campañas, ya no encuentra esas caídas de rindes tan importantes, es decir, al menos no de manera generalizada. Hubo Niñas entonces que no nos generaron mucho problema. Sabemos que el clima es una variable compleja y que no solo la Niña influye. Ahora, algo que hay que tener en cuenta también es que en esos dos ciclos, en donde la Niña no nos afectó tanto, veníamos de ciclos niños, ¿sí? Es decir, habían sido antecedidos por ciclos niños, y quizá eso nos dio cierta espalda como para aguantar mejor el ciclo Niña que vino después. Eso en esta campaña no lo tenemos. Si uno mira qué ha pasado en la 19-20, bueno, esa quizá espalda que tuvimos en esos otros eventos Niña donde no nos fue tan mal, bueno, en esta campaña no la tenemos, y además veníamos ya de una seca importante, como les mostré en gráficos anteriores. En verde, ¿qué tenemos en verde? En verde tenemos precios internacionales, ¿sí? Tenemos una gran reacción en los precios internacionales de nuestras principales commodities en los últimos en las últimas semanas. Fíjense, soja, maíz, ¿sí? Distintas referencias de precios internacionales. Tenemos valores realmente atractivos, ¿sí? De los más altos de los últimos años. Los fondos de inversión, los fondos de especulación en Chicago están, se dice, comprados, tanto en soja como maíz. Otro indicador que también miramos como para ver
cuál es la expectativa que ellos tienen en relación a los precios. Cuando están comprados es porque tienen expectativas de suba, cuando están vendidos lo contrario, ¿sí? La línea verde, cuando está por arriba de la roja, es que tienen más compras que ventas. Así que esto está seguramente también por detrás reforzando la suba de precios. Ahora, la suba de precios tiene razones, si se quiere, estructurales, fundamentos de mercado, ¿no? Más allá de las cuestiones financieras, fundamentos de mercado que si uno va a lo más básico, que son las existencias de soja y maíz, las existencias globales, bueno, lo que encuentra es que estamos o venimos de una baja en las existencias globales, sobre todo en soja, ¿sí? Así estaría cerrando la 2019-2020. Estas son existencias expresadas en días de consumo, es decir, los granos que quedan, ¿cuántos días de consumo te pueden cubrir? 100 días en soja, 101 días en maíz. Y de acuerdo a las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la campaña esta que está iniciando terminaría con existencias bastante más bajas, sobre todo en soja que en maíz, ¿sí? En el caso de la soja, fíjense que tendríamos, si se cumple, las existencias más bajas de las últimas 6 campañas, ¿sí? Hay que volver hasta la 2013-2014 para encontrar niveles más bajos de stock. Esto es un fundamento alcista que está sosteniendo seguramente los precios internacionales, los está empujando hacia arriba. Hay bastantes cosas para seguir de los mercados internacionales, de estas proyecciones que hace el Departamento de Agricultura. Yo, por una cuestión de tiempo, me concentro en dos datos que a mí me parecen muy relevantes, sobre todo en soja, que es nuestro principal cultivo y grano de exportación, ¿no? El primer dato que hay que mirar es que la caída en las existencias globales que está esperando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos incluyen una cosecha importante en Brasil y en Argentina, una cosecha récord, si se quiere, sumando producción nuestra y la de nuestro vecino. Es decir, que con una producción récord en Sudamérica, que es el principal proveedor en estos meses que vengan, en realidad recién allá por marzo del año que viene, va a ser el principal proveedor de soja del mundo, se está previendo una buena campaña. Ahora, hay que ver si efectivamente esta buena campaña se logra, ¿sí? Hay que ver la niña, etcétera, etcétera. Este es el dato, creo, más importante por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda, el Departamento de Agricultura está previendo, de Estados Unidos está previendo que continúe la recuperación del consumo de soja en China. Ustedes saben que China es el gran hoy mercado para la soja. Se está previendo, como les decía, la continuidad de la recuperación de la economía china, que en realidad no terminó de caer este año, pero bueno, sí se frenó. La superación de ciertos problemas que venía teniendo la demanda de soja en China, vinculado, por ejemplo, con la fiebre porcina africana, etc. La cuestión es que este es el otro dato, me parece, más del lado de la demanda, que hay que prestarle bastante atención, ¿sí? ¿Qué pasa con las compras de China, las importaciones chinas, en definitiva el consumo de China en estos próximos meses? Y para esto es clave que China consolide su recuperación económica, que no tengamos una reversión, por ejemplo, en materia de pandemia, COVID, etcétera, ¿no? Que el mundo vuelva a la normalidad, consolide la vuelta a la normalidad el año que viene, particularmente China. Ya para ir cerrando, a ver, nosotros empezamos a construir escenarios en función de rindes, ¿sí? Si en esta próxima campaña tenemos rindes tendenciales, o tenemos rindes dañados por posibles sequías, o incluso el clima nos juega a favor y tenemos rindes superiores a los tendenciales, y también tenemos escenarios de precios, ¿no?
un escenario de precios base que está muy ajustado, si se quiere, a los mercados de futuros actuales, una soja, por ejemplo, de $400, un escenario de precios pesimista, que son niveles de precios más parecidos a los que hemos tenido este año, una soja de 3.50, y un escenario de precios ya más optimista todavía, que es consolidación de la suba de precios, una soja ya por arriba de los $400. En función de estos escenarios de rindes y de producción, en definitiva, y de precios, le ponemos valor a la campaña. Y bueno, nos está dando, por ejemplo, en el escenario rindes tendenciales y de precios base, unos 38.000 millones de dólares. Esto es el año que viene, ¿no? Una diferencia de casi 5.000 millones de dólares respecto a la campaña que pasó, lo cual sería una muy buena noticia para Argentina. Ahora, por supuesto que las cosas pueden salir distinto, pueden salir mal, es decir, los rindes pueden no ser los tendenciales, podemos ver rindes dañados en nuestros cultivos de verano por la sequía, y también podemos tener alguna reversión en los precios internacionales. Yo creo que este escenario que combina sequía con reversión de precios, yo le asigno, es posible por supuesto, pero una probabilidad más baja. Es difícil que a nivel mundial pase desapercibida una sequía en nuestra región, es decir, que para los precios pase desapercibida una sequía en nuestra región. En caso de haberla, uno diría que quizás sería más probable, un poco más probable, que se combine una menor producción en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, por algún problema climático, con un escenario de precios todavía mayores a los futuros actuales, más parecido a los precios que hoy estamos viendo, que a los que los mercados futuros están anticipando para el año que viene. En este escenario que combina una producción dañada por la sequía, pero con buenos precios, bueno, el balance o la comparación contra el año pasado, o contra en realidad esta campaña, sigue siendo todavía positivo, ¿sí? Unos 3.000 millones de dólares. Por supuesto que estos son números macro. A nivel de cada región o de cada productor, una sequía puede hacer mucho daño y un cambio de precios puede no ser suficiente para compensar ese daño, ¿no? Esto es, insisto, a nivel macro. Después hay que ver a nivel de cada región y establecimiento, en caso de un escenario de sequía, qué es lo que termina sucediendo, ¿no? Bueno, cierro nuevamente con el semáforo. Entendemos que la campaña 2021 pasa en gran medida por todas estas cosas que están acá en rojo, en amarillo, en verde. Si los precios internacionales se mantienen, se consolidan como los estamos viendo, es decir, si este verde sigue verde, si el clima no nos juega mala pasada y al menos sigue en amarillo, es muy probable que tengamos una cosecha con buen valor el año que viene. Por supuesto que hay que seguir mirando los rojos. Quedan algunos meses todavía por delante hasta tanto se complete la siembra y después también en la aplicación de los paquetes tecnológicos, y siempre es mejor tener un gobierno dando certezas, no generando conflictos, que lo contrario, ¿no? Así que esperemos que este rojo que hoy tenemos, que está muy vinculado a la política económica, a algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno, no se siga poniendo más rojo, o tan rojo como para inhibir estos otros verdes que empezamos a ver afortunadamente de cara a la próxima campaña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Juan Manuel Garzón, y ahora sí cedemos la palabra al licenciado Gustavo Reyes sobre las perspectivas macro de Argentina. Adelante, Gustavo, por favor. Deme un segundo.
Gustavo Reyes es el economista jefe de la filial Cuyo, con sede en Mendoza. Bueno, muchísimas gracias Miriam, a toda la gente, todos los amigos, buenas tardes. La idea es contar un poquito cómo estamos viendo el panorama macro y trazar algunos escenarios de lo que puede ser el 2019. Antes déjenme ver dónde estamos parados o cuán fuerte tenemos en el 2020. La referencia más próxima de una crisis de este tamaño es sin duda el 2002. Damos en 2 o 3 indicadores si estamos mejor o si esta crisis es más leve o más fuerte que la del 2002. Bueno, ahí tienen el poder adquisitivo del salario. Fíjense, esta es la caída del 2002, muy fuerte. Estamos comparando siempre, vamos a comparar el peor momento del 2002, que fue el segundo trimestre, con el peor momento de esta pandemia, donde había un confinamiento muy fuerte, o sea que también con el segundo trimestre. Bueno, lo que vemos, si miramos solamente el poder adquisitivo del salario, es que por ahora la caída del salario es bastante menor en términos de poder adquisitivo que en el 2002, pero si miramos los problemas del mercado laboral, medidos como gente que ha perdido el empleo y también gente que ha abandonado el mercado laboral, probablemente porque no ha conseguido trabajo, entonces ya directamente ni busca. Bueno, la diferencia con el 2002 es muchísimo más fuerte. Fíjense, la caída que tenemos, los problemas en el mercado laboral son muchísimo más grandes ahora que en el 2002. Y si miramos un poco la actividad económica, lo que les pasa a las empresas, bueno, también la caída de este año es más fuerte que la del 2002. Es decir, por más que la gente que no ha perdido sus ingresos o laborales, al menos en términos nominales, no la esté pasando tan mal como en el 2002, bueno, obviamente las personas que han tenido problemas en el mercado laboral, las mismas empresas están sintiendo esta crisis mucho más fuerte que la del 2002. Déjenme mostrarles una pequeña encuesta, la podríamos hacer ahora también y creo que no habría grandes diferencias. Esto lo hicimos hace más o menos un mes y medio, en una charla que hicimos para un banco socio de fundación, donde abarcaba más o menos unas 11 provincias de Argentina y les pedíamos que escriban 3 palabras para describir la situación de la economía argentina. Bueno, obviamente la que más se repetía era incertidumbre, también estaba inestabilidad, caos, crisis, inflación, miedo, desconfianza, inseguridad. Si esta encuesta la hacemos ahora, yo creo que sería bastante parecido o quizás más grande. Y déjenme mostrarles 4 gráficos que sintetizan este problema que claramente se ha agudizado en los últimos meses. La primera es obviamente la evolución de los dólares libres, el blue, el contado con liqui respecto del oficial, la espiralización que venía teniendo y que ha tenido en los últimos tiempos es realmente muy fuerte. La venta de reservas en el Banco Central, fíjense que hasta más o menos agosto no veníamos tan mal, por ahí compraban, por ahí vendían, pero básicamente en algún lugar de acá la evolución de las reservas empezó a cambiar del Banco Central y prácticamente casi siempre perdiendo reservas. Esto llevó a que las reservas netas tuvieran una caída bastante fuerte en todo este periodo, ¿sí? Y también generó una salida de depósitos, sobre todo de depósitos en dólares, a partir de mediados del mes de septiembre. Bueno, a estas cosas, cada uno de estos gráficos voy a volver en detalle, pero quería darles un pantallazo en números de por qué estamos todos bastante preocupados con la evolución de la economía de nuestro país. ¿Qué veíamos nosotros en la charla que hicimos en agosto, en nuestros informes de coyuntura del mes de agosto? Bueno,
En uno de ellos mostrábamos que la economía presentaba importantes similitudes con 4 periodos en los que habían habido saltos cambiarios importantes. O sea, ¿se acuerdan? Principio del 2014, cuando el dólar saltó de 6 a 8, fines del gobierno de Cristina, que después asumió Macri, unificó el dólar, entonces el oficial saltó de 9 a 13. Nos acordamos seguramente un poquito más, agosto del 2018, donde pasó de 28 a 40, y hace un poquito más de un año, digamos, donde saltó de 40 a 60. Bueno, ¿qué cosas en común tenían esos 4 episodios? Bueno, básicamente en común tenían estos indicadores en algunos grados más, en otros grados menos. ¿Y qué veíamos nosotros en agosto? Bueno, en agosto no veíamos un atraso cambiario importante, no veíamos todavía una pérdida de reservas tan importante, pero sí veíamos una importante caída en el ratio de activos sobre pasivos del Banco Central. Imagínense cualquier empresa que ustedes ven que la relación activos sobre pasivos cae. Ustedes dicen, bueno, a esta empresa le queda poco, en cualquier momento entra en convocatoria. Bueno, un banco central no quiebra, ningún banco central puede quebrar. ¿Qué es lo que hacen? Devalúan los bancos centrales antes de quebrar. Y de esa forma recomponen sus activos, y eso era lo que habíamos visto en las 4 crisis, o 4 episodios cambiarios, y los indicadores del Banco Central ya mostraban ese tipo de cosas en agosto. También, ¿qué más veíamos? Bueno, que también derivado de los balances, que la relación entre los pasivos remunerados, es decir, las LELIQs, los pases, o en las épocas anteriores las LEVAQs y los pases respecto al total de pasivos del Banco Central, iban creciendo fuertemente. Es decir, crecían los pasivos, los remunerados, los que el Banco Central tiene que pagar intereses mucho más fuerte que el total de pasivos, y eso claramente generaba una estabilidad. Bueno, ¿cómo estas mismas situaciones también las veíamos en agosto muy fuerte? Y si la verdad actualizamos octubre, eso que ya se vislumbraba en agosto, la verdad que obviamente en octubre los indicadores son bastante más complicados, y por eso la sensación y expectativas de devaluación que se transforman en una brecha cambiaria realmente muy, muy importante. Ahora, ¿cómo llegamos a esta dinámica? Bueno, uno podría tener distintas hipótesis. Uno podría decir, bueno, mirá, es la pandemia, el mundo no nos está ayudando. Bueno, se complicó el mundo. Bueno, hoy en realidad ha sido un día complicado en el mundo, en parte por la incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos, en parte por este rebrote de la segunda ola del coronavirus, pero en general, ¿qué ha venido pasando en el mundo en estos últimos tiempos? Bueno, la verdad que ha venido jugando bastante a favor. Fíjense los mercados financieros, la bolsa tanto de valores tanto en países emergentes como en desarrollo, emergentes y avanzados. Bueno, hubo un pánico brutal donde cayeron todos los activos al principio de la pandemia, allá por el mes fines de marzo, principios de abril, realmente mucho pánico, pero después el pánico empezó a calmarse, los activos se recuperaron, y hoy, digamos, vemos cierta inestabilidad, como estábamos diciendo, pero la verdad que no se ve un mercado financiero en el mundo en pánico, ni mucho menos. El dólar en los países emergentes, fíjense que obviamente pegó una subida en la época de pánico, esta que decíamos acá. El dólar subió en todos lados, subió mucho más en América Latina, allá por marzo, abril, y en América Latina en realidad duró hasta junio, pero fíjense en los últimos tiempos, estabilidad del tipo de cambio. Es decir, el pánico prácticamente para nuestras commodities, algo ya lo explicaba Juan recién, para nuestras principales commodities, la verdad que los últimos meses han sido bastante buenos. Miren cómo el comportamiento que han tenido los precios de las principales commodities de Argentina. Por otro lado, en términos del nivel de actividad de casi todas las economías, estamos viendo un rebote en el tercer trimestre. Miren Estados Unidos, algo parecido, quizás con un poco menos de fuerza en Europa, y algo con bastante fuerza en Brasil. Es decir, el mundo ha estado jugando a favor, entonces claramente
el problema que tenemos no se lo podemos achacar al mundo. Después han habido otras señales buenas. Acuérdense que salimos del default, y la verdad esa fue una muy buena noticia. Es más, apenas salimos del default, el gobierno llamó a la gente del fondo para que hiciera una primer visita después del arreglo de la deuda, de forma tal de empezar a encaminar un posible acuerdo. El gobierno empezó a tener acceso al mercado de pesos, no solamente para hacer el rollover de su deuda, sino le quedaba un poquito más de financiamiento extra para financiar al déficit fiscal. Y si vemos la dinámica de las cuentas fiscales, miren, en estos 3 meses, junio, julio y agosto, bueno, obviamente el gasto público había explotado por la pandemia, pero fíjense en qué había explotado. Esta serie que es amarilla, que es las transferencias a las provincias. Obviamente las provincias recaudaban poco y el gobierno les ayudó nacional a pagar sueldos. Y también transferencia al sector privado, el celeste, es el otro que había explotado. Pero fíjense, en los meses de junio, agosto, en estos 3 meses, empieza a bajar. ¿Qué quiere decir? Que se empezaba a ver una recomposición de esto y claramente se podía empezar a ver que esta explosión podía ser transitoria y que en la medida que pasara la pandemia esto se iba a normalizar. Es más, la emisión monetaria del Tesoro, del Banco Central para financiar el Tesoro, fíjense, apenas empezó la pandemia, en el gran confinamiento había llegado a ser casi 70% de la recaudación total. Y miren, cuando las cuentas fiscales empezaron a bajar, cómo esto cayó, y en el mes de agosto llegó a ser cerca del 16% más o menos. Es decir, señales bastante buenas, y en el medio de estas señales buenas la economía se empezaba a desconfinar, entonces empezaba a rebotar. ¿A qué ritmo empezaba a rebotar? Muy parecido al del promedio de nuestros vecinos. Miren, acá tenemos todos nuestros vecinos. Argentina estaba cayendo más o menos a un nivel promedio y la recuperación también al nivel promedio. Bueno, obviamente esto parte de enero de este año, todos nuestros vecinos en los últimos 2 años habían crecido, nosotros caímos, digamos, no es la misma situación, pero estrictamente lo que pasaba en el 2020, con estas señales no se veía tan mal la cosa, y es más, miren la bolsa de comercio, una vez que pasó el gran pánico del fuertísimo confinamiento allá en el mes de abril, fíjense la recuperación que estaba teniendo la bolsa medida por el dólar contado con liqui. Si miramos la evolución entre fines de abril y principios de agosto, de 100 a 140, la bolsa había crecido 40%. ¿Sí? O sea, la pregunta es, ¿qué pasó con estas buenas noticias, digamos? ¿Dejaron de ser relevantes? Bueno, lo que pasó es que la acumulación de malas señales sepultaron a todas estas buenas noticias. Miren, nosotros hicimos un informe ya hace un poquito más de un mes, donde lo llamábamos que esto era una especie de autodestrucción. ¿Por qué? Porque habíamos autodestruido todas estas señales que habían costado mucho construirlas, y todas esas señales eran muy malas para las inversiones. El caso de Vicentín, por más que después se abortó, quedó claramente la mancha. El proyecto de reforma judicial sin consenso político, la profundización de peleas políticas entre las principales fuerzas. Creo que el tema de coparticipación de Ciudad de Buenos Aires fue uno de los puntos claves en esto. La usurpación de tierras, digamos, tímidamente se profundiza y parece no terminar nunca. Claramente es algo muy, muy preocupante. El cambio en las reglas de juego repentinas para el sector telecomunicaciones. Se empezó a agudizar, obviamente, con el congelamiento de los precios regulados, nuevamente el atraso de tarifas. Miren, acá tenemos los precios regulados como porcentaje del total de precios del IPC. Y le pusimos 1, el último mes del gobierno de Cristina, esta suba es al principio del gobierno de Macri, y esta caída que tenemos acá es, ¿se acuerdan cuando vino el fallo judicial que hubo que retrotraer las tarifas por 1 o 2 meses? Bueno,
después siguieron creciendo. ¿Y cuánto crecieron en promedio, ponderados por su importancia, todos estos precios regulados? Un 40% por encima del IPC. Vinieron las PASO del año pasado, se congeló todo y fíjense, esto nuevamente empezó a caer. Y hoy, ¿cómo estamos? Básicamente como a mitad del primer año de Macri, más o menos. Los subsidios que habían caído fuertemente, habían llegado a ser 4 puntos del PBI, habían caído hasta acá, obviamente empezaron a subir fuertemente con este congelamiento. Yo les decía que entre junio y julio y agosto habían mejorado las cuentas fiscales. Bueno, en septiembre tenemos la mala noticia que empeoraron. Miren la emisión monetaria como porcentaje de la recaudación provincial, de la recaudación nacional. Esto venía creciendo, empezó a subir de nuevo en septiembre. Y encima el déficit anunciado en el presupuesto bastante mayor al esperado y con dos componentes importantes, digamos. No hay señales de reducciones de gasto, pero sí hay señales de importantes subas. Miren, acá tenemos el déficit estimado para este año. Todo esto en rojo es el gasto COVID. Y si uno le saca el gasto COVID, vemos que el déficit del presupuesto para el año que viene no solamente sería mayor que el de este año sin COVID, sino inclusive mayor al que teníamos en el 2015 y 2016. Entonces, señales de que no hay gran ajuste, sin duda, en las cuentas fiscales. Cartón lleno, o bingo, como dirían algunos, la inflación empezó a subir en este contexto, y acá empezó a subir por distintos motivos. Obviamente el desconfinamiento tuvo un rol importante, pero hay otro rol muy importante que es la brecha cambiaria, que obviamente creo que en octubre va a ser mucho más relevante. Miren, la evolución de la brecha cambiaria con todas estas señales negativas empezó a crecer. Fíjense, del 50% en septiembre ya estábamos en el 70%. Y acá tenemos la tasa de inflación abierta por sectores. Los sectores no transables, los regulados, los sectores exportables, pero miren los importables. La línea roja es la única que se acelera en estos meses y por lo tanto una de las responsables de la aceleración en la tasa de inflación. Es decir, claramente un mayor dólar blue contado con liqui o dólar MEP, una mayor brecha cambiaria genera expectativas de devaluación, los importadores tienen incertidumbre si van a poder seguir importando al precio oficial, por las dudas empiezan a remarcar los precios, y eso se vio claramente en los meses de agosto y septiembre. Bueno, obviamente cuando tengamos los datos de octubre, presumiblemente este fenómeno lo vamos a ver con mucha mayor intensidad. ¿Cuánto pesan estos bienes en el IPC? Bueno, no es poco lo que pesan cerca de 18%, es decir, es verdad que el sector exportador pesa muchísimo más, pero la verdad que todos los bienes, el promedio de bienes que se pueden importar en el IPC no tiene un peso, tiene un peso importante, entonces mayor brecha cambiaria, mayor expectativas de devaluación claramente generan acomodamientos de precios en este tipo de bienes. Bueno, el combo de estas señales para inversor, ¿qué produjo? Bueno, la mejora en los indicadores de la bolsa, bueno, se acabó y empezaron a caer. La bolsa obviamente empezó a caer, la brecha, dijimos recién, que empezaba a subir, y en este contexto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, un poco lo contaba recién Juan Manuel, mayor brecha cambiaria, ¿qué es lo que hace? Genera expectativas de devaluación, y cuando hay expectativa de devaluación, los gestores tratan de demorar sus pagos. Fíjense el porcentaje liquidado sobre devengado de las exportaciones, cómo cae abruptamente en agosto, que es el último dato que tenemos, y al revés pasa con las importaciones. Miren, las importaciones se aceleran. Claro, todos los importadores tratan de abalanzarse, de tratar de
traer todas las importaciones lo más rápido posible, de forma tal de conseguir los dólares baratos que escasean en el Banco Central. Y lo mismo estaban haciendo los particulares con las famosas ventas de dólares ahorros. Fíjense, había pasado de principio de año de niveles muy bajitos de 500.000 personas, al mes de agosto cerca de 4 millones de dólares. Entonces, perdón, 4 millones de personas. Entonces, claramente, ¿qué situación tenemos? Por meses donde estacionalmente siempre recupera reservas, las empezó a perder. ¿Cuánto perdió de reservas? Bueno, cuando se mira el total de reservas, digamos, comparado con la caída que había tenido la Argentina durante las PASO, no parece tanto, pero si vemos la evolución de las reservas netas a partir de fin de año, bueno, sin duda la caída es importante. Fíjense que acá puse fecha 15 de septiembre, porque obviamente 15 de septiembre, o 14 de septiembre, el Banco Central con esta situación se enfrentó a una importante disyuntiva que ya la anticipábamos nosotros en los informes del mes de agosto. ¿Cuál era esta disyuntiva? Bueno, que iba a tener que o acelerar la devaluación o dar un salto cambiario, y si no, iba a tener que desdoblar el tipo de cambio. ¿Qué eligió el Banco Central? Bueno, una tercera alternativa, un híbrido, que es el super cepo, para evitar las consecuencias de mayor inflación. No me voy a detener en las medidas porque todos las conocemos, pero sí veamos las consecuencias de este super cepo. ¿Qué pasó a partir del 15 de septiembre hasta ahora? Bueno, los depósitos en dólares, que venían bastante tranquilos e inclusive subiendo, empezaron a bajar. ¿Cuánto han caído los depósitos en dólares? 2.400 millones de dólares, es decir, un 16% en 5 semanas. ¿Son solamente los depósitos en dólares los que están cayendo? Bueno, básicamente sí, hay que ver qué pasa con los depósitos en pesos. Fíjense, en las últimas semanas los plazos fijos también empezaron a caer. Esto está en términos reales, está sin inflación. Hay una pequeña caída, pero no tan grave sin duda como la de los depósitos en dólares. ¿Por qué están cayendo los depósitos en dólares? ¿Hay poquito respaldo? No, miren, la verdad que la liquidez que tiene el sistema es enorme. ¿Cuánto tienen de liquidez? Cerca de un 80%, es decir, tiene mucha más liquidez ahora que lo que tenía en la corrida cambiaria antes de las PASO. ¿Es normal que tengan estos niveles? La verdad que lo normal es tener muchísimo menos. Un banco, ¿qué hace con los depósitos? Un banco los presta los depósitos, de eso vive. ¿Cuánto guardan los bancos en general en el mundo de sus depósitos? Un 15, un 18%. Fíjense, acá estábamos en un 60, acá tenemos un 80%. Y esto subió, claro, subió porque ningún banco en toda esta época ha dado préstamos. Entonces, en la medida que se empezaron a vencer los préstamos, guardaron esos dólares para estar más fuertes. Pero entonces, de nuevo, ¿por qué si hay tanta liquidez? ¿Por qué caen este tipo de depósitos? Bueno, veamos dónde están guardados estos depósitos. Miren, esta liquidez que tienen los bancos de los depósitos en dólares están guardados o en el mismo banco a través de efectivo o a través de encajes en el Banco Central. Si sacamos la cuentita, cada 100 dólares de depósitos hay un respaldo de casi 80, pero de esos 80, 11 los tienen los propios bancos y el resto se encuentran depositados en el Banco Central. Entonces, la respuesta de por qué caen los depósitos tenemos que mirarlo en el Banco Central, y como habíamos dicho, las reservas del Banco Central están cayendo. Si vemos las reservas netas, la verdad es que han caído bastantes más, 3.600 más o menos, prácticamente las reservas que tienen son las reservas en oro, es decir, las líquidas pueden ser cero, negativas, pero sin duda son muy bajas. Y acá hay dos preguntas claves para responder. Miren, la primera pregunta es ¿por qué han bajado tanto las reservas si el tipo de cambio real, el oficial, no parece retrasado? Bueno, miren, acá tenemos cuánto vale un dólar tanto
el oficial como el paralelo, blue o negro, como quieren llamarlos, en distintas épocas de la Argentina bastante convulsionadas, de crisis. Bueno, ahora sabemos, no sé cuánto habrá cerrado hoy, esto lo hice hace algunos días, puse el paralelo en 188 y el oficial casi en 84. Fíjense que el dólar oficial está por encima del nivel promedio. Pero bueno, lo que pasa es que el promedio de esta época no tiene el nivel de incertidumbre que tenemos ahora. Y es por eso que el dólar marginal o el otro, o los dólares financieros como el MEP, como el contado con liqui, tienen valores astronómicos, porque el nivel de incertidumbre es enorme. Fíjense, ¿se acuerdan el 2002? Cuando el dólar se fue de 1 a 4, bueno, éramos baratísimos en ese momento, el dólar estaba altísimo. Nosotros acá en Mendoza recibíamos a los chilenos que venían a comprar por 2 horas, pasaban por el shopping, arrasaban comprando de todo y se volvían a su país. El dólar era muy alto y los precios en dólares eran bajísimos. ¿Cuánto era ese dólar a precios de hoy? Bueno, fíjense, ese dólar a precios de hoy era un dólar de 123. O sea, comparado con el blue de ahora o con el contado con liqui, sin duda hoy es muchísimo más alto. ¿Puede ser más alto? Bueno, por supuesto, depende del tamaño del IDO, depende del tamaño de incertidumbre. Miren, el dólar cuando cae el gobierno de Isabel Perón y asumen los militares, era un dólar de casi 350 de ahora, el dólar de Malvinas un dólar cercano a los 240 de ahora, y el dólar de la hiper un dólar de 450 de ahora. La segunda pregunta, todavía no le he respondido a la primera, pero déjenme hacerle otra pregunta que está muy relacionada con esto, es ¿por qué ha subido tanto el tipo de cambio libre? ¿Okay? Bueno, la verdad que las dos preguntas, tanto esta como esta, tienen la misma respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Bueno, vamos a agregar a este grafiquito otra serie. Déjenme borrar todos estos garabatos que he puesto para verlos un poquito más. Y la serie que agregué es esta que está acá, pasivos monetarios del Banco Central, que es básicamente lo que emite en bruto el Banco Central. Por más que después, esto es, cuánto emitió en base monetaria, en neto, y después cuánto también terminó emitiendo en LELIQs o en pases. Es decir, son los pasivos totales del Banco Central. Miren, le puse a principio de año, en enero, que todos empezaran de 100. Y concéntrense solamente en estas dos curvitas, la roja y la verde, ¿sí? Van casi de la mano. Por ahí, en esta época, le ganaba la emisión, acá le gana el dólar, pero fíjense, a principios de octubre estaban iguales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sobran pesos. Al sobrar pesos, la gente se los quiere sacar de encima. ¿Qué hace? Y compra dólares. Cuando compra dólares, obviamente el Banco Central se empieza a quedar sin dólares y como no hay dólares para todos a ese precio, van al otro mercado, al mercado libre, y entonces sube claramente el dólar libre, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, problemas. Déjenme resumírselo. Todos estos problemas, todas estas señales de autodestrucción son un problema enorme para la economía argentina. A esto sumado las palabras del ministro de Economía de hace muy poquito, que no tenía sentido bajar el gasto público cuando tenemos un problema de déficit enorme. La verdad, se entiende muy poco y creo que cayó muy mal a los mercados. El segundo problema, este enorme exceso de pesos y obviamente que tiene que ver con el déficit fiscal, que es lo que está detrás de este excedente de pesos, el super cepo que prácticamente dinamitó la oferta natural de dólares al hacer explotar la brecha cambiaria, enormes expectativas de devaluación, miren la devaluación implícita en el ROFEX, el salto que pega, realmente muy, muy importante. Y en este contexto, lo que es obvio, todos estos problemas económicos sumados al problema de la pandemia, bueno, la confianza en el gobierno que había subido en pleno pico de confinamiento, empezó a caer muy fuertemente. ¿Okay?
Vamos a la brecha cambiaria. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la Argentina, ¿cuánto puede durar y cómo puede bajar? Bueno, con mi amigo Carlos Rivas hicimos un pequeño estudio viendo un poco la historia de la Argentina, qué había pasado con este tipo de brechas, pero no cualquier brecha, estas brechas astronómicas que tiene ahora la Argentina, es decir, brechas superiores al 100%. Bueno, todos sabemos que en Argentina hemos tenido muchísimos problemas, muchísimos estallidos, pero en toda esta historia que tenemos de problemas económicos los argentinos, ¿cuántas veces hemos tenido brechas como las que tenemos ahora? Bueno, pocas veces. En la historia solamente hemos tenido 5 veces brechas superiores al 100%. Esta es la que tenemos ahora, y fíjense de cuándo parte esta serie, parte de 1941. ¿En qué momentos hemos tenido brechas como ahora? Bueno, fines de los años 40, principio de los años 50, mitad de los años 50, en el Rodrigazo y en la hiperinflación, contadas veces. Acá tenemos un poquito resumido lo que pasó. ¿Qué pasó en todas estas veces? ¿Por qué habían brechas? Porque sobraba plata, sobraban pesos. En algunos casos sobraban porque se había emitido muchísima plata, en otros casos sobraba porque la gente no quería tener esos pesos. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, primero se aceleró sin duda la emisión de pesos por causa de la pandemia y ahora está cayendo la demanda de dinero. El combo peor del mundo, obviamente sobran muchísimos pesos y ahí tenemos el tamaño de brecha que tenemos. ¿Cuánto duraron estos procesos en promedio? Bueno, lo interesante, lo que dice la historia, es que estos procesos no desaparecen mágicamente, ¿sí? Y si no se hacen cosas, duran en el tiempo. En promedio, fíjense, algunas veces duró poquito, pero en promedio, miren, 12 meses. ¿Y cómo es que desaparecen estas brechas? Perdón, antes de eso. ¿Qué pasa con la inflación una vez que entramos en estos procesos de brecha cambiaria alta? Obviamente se acelera. ¿Y por qué se acelera? Porque empiezan a faltar bienes, básicamente bienes importados, empiezan o contrabando o empiezan a remarcar en base al dólar paralelo. Esto es lo que se vio en la historia. ¿Qué estamos viendo ahora? Algo bastante parecido y obviamente eso trae que la inflación se acelere. ¿Qué pasa con la economía? Y la economía funciona muy mal. O sea, lo decíamos recién, los mecanismos de brecha la brecha cambiaria activa mecanismos realmente muy malos para la economía. Por un lado, desincentiva la liquidación de exportaciones, acelera las importaciones para conseguir los pocos dólares baratos que hay en el Banco Central, y encima genera enorme incertidumbre que hace que la gente no sepa qué precios ponerle a los bienes, guarda los bienes, empiezan a haber escasez, y esto, ¿qué quiere decir? Que la economía funciona mal. Ahora, ¿cómo desapareció esto en la historia? Bueno, la verdad que en casi todos los periodos se requirió un nuevo plan. ¿Cuándo no se hizo un nuevo plan? Bueno, solamente en este periodo, pero fíjense que si bien la brecha bajó por una devaluación muy fuerte, duró poquito, al tiempo ya estábamos de nuevo, y ahí sí Perón tuvo que hacer el primer plan económico antiinflacionario de Argentina. En el resto siempre tuvimos planes económicos, y como la brecha es muy alta, todas las veces tuvimos tasas de devaluación importantes. Fíjense la devaluación promedio del dólar oficial y la del dólar paralelo. Es decir, resumiendo, causas de la brecha siempre es porque sobra plata, sobran pesos en la economía, la gente no los quiere tener, entonces se va al dólar y al precio del dólar oficial ese dólar, esas reservas no alcanzan, entonces salta la brecha cambiaria. Y esta brecha cambiaria no desaparece por arte de magia, no desaparece automáticamente. ¿Cuándo desaparece? Con la presencia de un plan económico, y generalmente esto incluye una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial. Durante el periodo de alta brecha, ¿cómo funciona la economía? Mal. La inflación se mantiene alta o se acelera y la actividad económica sin duda es muy baja por las causas que decíamos recién.
Bueno, con este contexto vamos un poquito a los escenarios económicos para el año que viene. Y quiero que pongan especial atención a una palabra que yo puse acá, que son escenarios extremos. ¿Por qué? Porque la verdad es que nadie sabe lo que va a pasar, ¿sí? ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Bueno, imaginar distintos escenarios extremos y tratar de imaginar cómo va a funcionar la economía y qué puede pasar con la inflación, con el nivel de actividad económica en esos escenarios extremos. Y la realidad, bueno, Dios solo sabe si va a pasar esos escenarios extremos o va a ser una combinación de estos escenarios. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es marcar un poquito la cancha por dónde puede venir la economía en distintos escenarios. Y acá tenemos 4 escenarios, digamos, bastante bien diferenciados. El primero es el gobierno hace un plan económico y otro es el escenario no hace un plan económico. Y los otros, de ahí se derivan ya 2 escenarios, y los otros 2 escenarios es, esto puede pasar con algún salto devaluatorio o si no sin salto devaluatorio. Vamos al escenario A. Bueno, el escenario A no es el más optimista de todos, pero es bastante optimista. ¿Por qué? Porque acá el gobierno hace un plan de estabilización. Como es muy difícil con una brecha superior al 100%, termina con algún salto devaluatorio, entonces claramente la inflación se acelera al principio, pero después la confianza del plan y la consistencia del plan logra bajar la inflación. ¿Y qué pasa con el tipo de cambio? Bueno, después del salto devaluatorio sigue un crawling peg similar al de ahora tratando de seguir la inflación. En este escenario es posible, creemos que debería haber algún programa con el Fondo Monetario, quizás algún grado de financiamiento. Está el ejemplo muy cercano de Ecuador, donde, piensen, Ecuador cerró el acuerdo con sus acreedores externos prácticamente al mismo momento que nosotros, pero fueron mucho más rápido que nosotros en acordar un programa con el Fondo Monetario y ya el mes pasado tuvo el primer desembolso, ¿sí? La verdad, Argentina está perdiendo un tiempo precioso, muy grande, para acordar con el fondo. Eso claramente tiene su costo, pero bueno, en este escenario suponemos que eso se da y quizás tengamos algún tipo de financiamiento con el Fondo Monetario. El déficit de 4,5% del PBI, bueno, como en este escenario, debido a la confianza, el rebote de crecimiento, el rebote de la economía puede ser un poquito mayor, entonces la recaudación puede crecer un poquito más. Si hay algo de financiamiento, eso va, y el mismo programa con el fondo restablece la confianza, entonces quizás pueda haber un déficit un poquito menor a lo que dice el presupuesto. El presupuesto 2021 establece 4,5, acá pensamos que puede haber un margen para llevarlo al 3,5% del PBI, y eso traería varias cosas, digamos, mejores expectativas, menor financiamiento monetario, probablemente una mayor apertura a algún grado de financiamiento en pesos, y la inflación, acá hemos puesto un rango. No son pronósticos, son rangos de nuevo, para marcar la cancha un poquito, y le hemos puesto entre 34 y 40% para fin del 2021. El escenario B es mucho más optimista y sería el ideal. O sea, el gobierno hace un plan, pero no realiza ningún salto devaluatorio. Bueno, esto sería lo ideal, porque un salto devaluatorio sin duda va a acelerar, al menos por algún tiempo, la inflación. El punto es si es posible, dada una brecha tan alta como la que tenemos. La verdad que sería inédito, con una brecha tan alta, hacer un plan exitoso. Y si se hace un plan así, bueno, empezaría con una mochila bastante complicada de llevar, porque empezar un plan de estabilización con una brecha cambiaria superior al 100% es complicado. Por supuesto, mientras más consistente sea el plan, mientras mayor acuerdo político tenga ese plan, mientras mayor soporte del Fondo Monetario
tenga ese plan, la devaluación necesaria obviamente va a ser menor. Pero volviendo al escenario B, la verdad que lo vemos hoy con baja probabilidad este escenario B. Nos quedan dos escenarios que son los más complicados, digamos. El primer es el escenario C, es el más peligroso de todos, donde devalúa el Banco Central empujado por el mercado sin armar ningún plan. Esto sería casi un salto al vacío. ¿Por qué? Porque hoy las expectativas son muy volátiles, entonces devaluar hoy sin plan es realmente muy peligroso. Hay una posibilidad muy grande de una altísima desestabilización, y acá los salarios van a jugar un rol clave. Imagínense los salarios que vienen de perder 2 años, el año que viene 2 o quizás 3 años con el año que viene año eleccionario, entonces realmente van a haber mucha puja salarial. Ahora, si esta puja salarial va del tamaño de la devaluación, bueno, la historia puede desestabilizarse aún más. Enseguida voy a volver al escenario C. Vamos al escenario D, que es el cuarto. Bueno, este es el escenario plan aguante, digamos, aguantar como estamos hasta ahora, sin plan y sin salto devaluatorio. Devaluando, sí, todos los días un poquitito, ¿sí? Con una enorme brecha. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, acá es muy difícil cómo funciona. ¿Por qué? Porque no mejoran las reservas fuertes, quizás puede haber alguna apriete fuerte a los exportadores para que liquiden, cada vez más trabas a las importaciones, la brecha se mantiene alta o hasta puede crecer un poquito más. Suponemos que el déficit más o menos se mantiene en 4,5, pero este escenario es muy complicado porque ya lo estamos viendo, empiezan a haber faltante de productos, el pequeño rebote que está teniendo la economía se pincha, vamos a tener un crecimiento probablemente muy bajito, básicamente arrastre estadístico de este año o nulo, y la inflación en este escenario nos da entre 50 y 60% a fin del año que viene. Ahora, la pregunta acá es si es posible aguantar en este escenario hasta las elecciones. Por eso yo les digo que estos escenarios no son estancos, podemos pasar de un escenario al otro. ¿Qué pasa si no aguantan hasta las elecciones? Bueno, dos posibilidades, digamos. O que el optimista, que se lance un plan, bueno, ojalá pase eso, o el más pesimista de todos, es que caigamos en el escenario C, una devaluación impulsada por el mercado. Vamos a tener, en este caso nos está dando una inflación claramente superior al 70%, difícil pronosticar este escenario, pero es un escenario muy complicado. El crecimiento en este escenario claramente es muy malo para el 2021. ¿Y qué puede pasar? Y bueno, que vienen las elecciones, entonces el gobierno que hizo esto trata de frenar todo con un súper congelamiento. Piensen en un congelamiento muy fuerte, no sé si lo van a lograr o no en este escenario, pero supongamos que lo logran. Bueno, ¿qué pasa después de las elecciones? De nuevo, el rol de los salarios es clave. Argentina tiene la muy mala experiencia del Rodrigazo, donde después de una devaluación importante, después de una liberación de precios importante, allá por mitad de los 70, el aumento de salarios quiso superar y compensar eso y se desató una estabilidad fenomenal que casi terminamos la primera inflación que tenía la Argentina. Hay escenarios intermedios, no sé por qué me salió tan arriba eso, acá hay un error. Sí, hay escenarios intermedios, digamos. ¿Cuáles serían estos escenarios intermedios? Bueno, el gobierno puede desdoblar el tipo de cambio, es una forma de evaluar para unos sí o para otros no, y o tipos de cambio múltiples, es decir, un tipo de cambio para las exportaciones, un tipo de cambio para algunas importaciones, para productos esenciales o bienes que el gobierno considere claves, y otro tipo de cambio para el resto de las importaciones. Esto ha pasado múltiples veces en la Argentina, muchas veces, y no se puede descartar. Pero básicamente estaría, si tratamos de acotar estos múltiples escenarios a 4 o 5, bueno, la dinámica sería esta de acá. Bueno, con esto termino la charla y quedamos abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ambos expositores y viendo el tiempo que tenemos, vamos con la primera pregunta para Juan Manuel Garzón, de parte de los miembros del Consejo de Fundación Mediterránea. Juan Manuel, para lograr buenos rindes productivos, es clave el uso de la tecnología. ¿Qué cree usted que harán los productores en esta próxima campaña? Bueno, a ver, sí, la pregunta es clave porque en principio uno pensaría que el área sembrada se va a mantener, es probable que se mantenga, y lo que después puede sí marcar la diferencia es la tecnología que se le aplique a los cultivos, ¿no? Es decir, la inversión que se haga sobre cada hectárea. Y bueno, ahí va a depender mucho, me parece, de cómo evolucione ese semáforo del que estábamos comentando antes. Si el clima más o menos acompaña, bueno, eso es central para que la tecnología rinda. Si los precios internacionales también se consolidan, eso es muy relevante. Y finalmente, bueno, el escenario macroeconómico, ¿no? Y las señales que bajen desde el gobierno, ahí es muy probable que el tipo de cambio, el oficial, el tipo de cambio real, el año que viene esté en los niveles actuales o superiores, lo cual eso es bueno para el sector agropecuario, al menos la parte agrícola, y después las señales ya que Gustavo listó, ¿no? Ahí hay una serie de decisiones, de acciones, a veces de actores que no están en el gobierno, pero que están vinculados al gobierno, que claramente no generan ese clima de confianza que necesita el inversor y que necesita el productor agropecuario como para jugársela con tecnología que no es cara, que implica, bueno, canalizar flujos de fondos importantes. Bien, muchísimas gracias Juan Manuel. Ahora sí, una pregunta para el licenciado Reyes de parte de los miembros del Consejo de Fundación. Gustavo, ¿cuáles son los pasos a seguir para salir de la actual crisis? ¿Y usted ve posible un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, mira, yo creo que los pasos a seguir es primero definir el rumbo, marcar el norte, que todas estas señales negativas que decían para las inversiones, para los derechos de propiedad, para las reglas de juego, claramente mostrar hacia dónde van a ir y que sean pro inversión y dar seguridad en esto. O sea, ese es el primer punto. El segundo punto es, obviamente, un plan económico donde muestre que los desequilibrios que tenemos, cómo se van a resolver en el tiempo y con qué rapidez y sobre todo de qué forma. ¿Okay? Desequilibrios sabemos, hemos hablado 1000 veces en estas charlas de cuáles son, digamos, los problemas fiscales, los problemas de las tarifas, los problemas del Banco Central, digamos, todos esos problemas que sabemos de memoria que tiene la Argentina, bueno, hay que definir cómo se van a hacer para empezar a solucionarlo. Y esto, digamos, creo que un acuerdo del fondo facilitaría muchísimo las cosas, digamos, porque hoy la verdad que viendo las experiencias internacionales del fondo, el doctor Arriazu la semana pasada nos contaba el ejemplo de Ucrania, está el ejemplo de Ecuador, la verdad que creo que hay buena disposición de parte de los organismos internacionales a ayudar a las economías en el medio de esta pandemia. Pero primero nos tenemos que ayudar nosotros y estar convencidos de que tenemos que cambiar. La brecha actual que tenemos mayor al 100% es una locura. No coincido para nada en las palabras del ministro cuando dijo primero hay que estabilizar la brecha y después empezarla a bajar. Eso es como si yo tuviera 41 de fiebre y me dicen estabilizar la fiebre en 41, 42 y después de a poquito la vamos a bajar. No, es una locura, una brecha cambiaria mayor al 100%. Eso hay que bajarlo rápidamente porque la economía se deteriora muchísimo más. Por eso es muy importante acelerar los pasos en el plan económico, acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario, y ojalá podamos tener algún tipo de financiamiento. Creo que esos son los pasos a seguir
y bueno, ojalá lo podamos empezar a ver pronto. Muchísimas gracias, Gustavo Reyes, y ahora sí cedemos la palabra al señor Florencio Gordillo, que tiene una pregunta para usted, y se prepara Juan Carlos García para Juan Manuel Garzón. Adelante, Florencio. Bueno, muchas gracias, Miriam, muchas gracias. Bueno, Gustavo, excelente, lo mismo que Juan Manuel, excelente las presentaciones. Nos enriquecen, nos enriquecen. Gustavo, yo aprovechando que estás en Cuyo, mi pregunta básicamente es, ¿cuáles las expectativas que tenemos para la industria vitivinícola en sus distintos niveles para esta cosecha que se nos avecina? Distintos niveles digo porque una cosa son los vinos de alta gama, otra cosa son los mostos o los vinos comunes. Así que aprovechando tu estadía en Cuyo, esta es mi pregunta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y por los conceptos. Bueno, la verdad, no soy un especialista del sector vitivinícola, pero a ver, ¿qué es lo que uno ve? La verdad que lo que uno ve es que lo que ha pasado no solamente durante este año, sino los últimos años en la economía argentina, y en especial también en la zona de Cuyo, es que la economía se ha achicado muchísimo. El mercado interno se ha achicado muchísimo, básicamente porque todos nos hemos vuelto más pobres. Entonces, en ese marco, ¿cómo deberían hacer las empresas para recuperar los volúmenes vendidos en el pasado? Bueno, en un marco que se achicó el mercado de la forma que se achicó el mercado argentino, bueno, en la medida que tratemos de vender dentro del mercado interno, no vamos a estar peleando unos con otros. Quizás ganemos algo de market share, pero recuperar los niveles es muy difícil. Entonces, claramente las mejores perspectivas en general de todos los sectores y en especial del sector vitivinícola, sin duda está mirando hacia afuera, pensando en las exportaciones. El dólar, como yo les mostraba, si bien la brecha es altísima, el dólar oficial sigue siendo bastante competitivo. Los salarios en dólares oficiales han caído de una forma brutal. Los precios de los terrenos, de los viñedos, como de todos los activos en nuestro país, ha caído de una forma brutal, sobre todo si se lo mide en términos de dólares legales, como son el contado con liqui o el dólar MEP. Entonces, es época de tratar de aprovechar estas cosas complicadas que tiene la crisis. ¿Qué es lo malo de la crisis? Que nos hemos vuelto pobres, que no tenemos plata, se achicó el mercado interno. Lo bueno es que somos bastante más competitivos y estamos casi de oferta, yo diría, en términos de nuestros activos. Entonces, en la medida que podamos conseguir socios estratégicos afuera, la verdad que ese financiamiento vendría muy, muy bien, porque somos baratos, se puede empezar a tratar de vender una parte de las empresas y conseguir de esa forma financiamiento. El sector vitivinícola es pionero en esto con Chile. Muchas empresas, muchas bodegas se vendieron con Chile, pocas se asociaron. Yo creo que la clave es asociarse con Chile, de forma tal de no solamente tener mayor financiamiento, sino mayor acceso a los mercados internacionales. Creo que tenemos que ver a esta crisis las oportunidades que deja, y las oportunidades están claramente mirando hacia afuera. Y de nuevo, volviendo a tu pregunta del sector vitivinícola, creo que hay buenas perspectivas en la medida que la industria se enfoque más a los mercados externos. Por supuesto, no puede ser una isla. El contexto macroeconómico le pega muy fuerte. Alta volatilidad en el contexto macroeconómico implica poco nivel de financiamiento, alta incertidumbre, es un problema. Ahora, dado este problema que todo el sector vitivinícola no puede cambiar, como la mayoría de las empresas a nivel micro no puede cambiar, ¿qué es lo que pueden hacer desde adentro? Apuntar los cañones hacia afuera, ver cómo pueden conseguir socios afuera. Creo que esa es la forma de tratar de encontrar oportunidades en el medio de esta crisis. Perfecto, muy bien. Ahora vamos con la pregunta del señor Juan Carlos García. Adelante, Juan Carlos, así vamos con las novedades para todos ustedes. Sí, buenas tardes. No, yo tenía una duda, tanto puede ser para Juan Manuel o como para Gustavo.
si eliminaran las retenciones por completo, eso nos generaría confianza en el mercado, el sector agropecuario liquidaría el IVA, liquidaría las divisas, y eso generaría que, a mi modo de ver, no habría que devaluar. ¿Puede ser o no? No sé si contesto yo, Gustavo, o Juan, en si todo querés caso después vos contestar y yo complemento a lo tuyo. Dale. A ver, primero habría un costo fiscal importante y bueno, ahí Gustavo recién enfatizaba mucho la cuestión fiscal, ¿no? Es decir, el desequilibrio fiscal. Y si bien uno espera que con la eliminación de las retenciones esa mercadería ingrese, probablemente buena parte ingresaría al mercado y podría generar más actividad económica y más recaudación, en el cortísimo plazo probablemente te profundiza el desequilibrio fiscal, así que de ese lugar creo que generaría problemas. Y después, desde el punto de vista del mercado cambiario, yo creo que este año el problema es más de demanda que de oferta. Yo les mostraba que los agrodólares, por ejemplo, al menos los devengados, no cayeron en los primeros 9 meses del año. Las exportaciones en general, cuando uno las ve, no han sentido un impacto tan grande. Hay un superávit en principio comercial que no es menor. Ahora, el tema es que todos los dólares que vos volcás al mercado te los compran, digamos. Es decir, el mercado está muy comprador porque, bueno, un poco Gustavo explicaba, el exceso de pesos, la desconfianza, el recuerdo histórico de cómo han sido resueltas estas crisis parecidas a las que actualmente tenemos, el riesgo político institucional, bueno. Entonces, no sé si alcanzaría. Yo creo que la respuesta un poco está en la presentación también de Gustavo con ese plan de estabilización que tiene que ser consistente en todos sus frentes, tiene que ser creíble, etc. Me parece que no se resuelve con una única medida, en este caso sería tributaria, baja de un impuesto. No sé, Gustavo, ¿qué pensás? No, sí, totalmente de acuerdo con lo que vos planteabas, Juan. Obviamente trabajamos en el mismo lugar, así que estamos bastante de acuerdo, no es casualidad. Pero yo lo que agregaría es que la presión impositiva sin duda es enorme y en algún momento tiene que bajar y el gobierno tiene que mostrar cómo va a bajar eso. Pero antes de eso también tiene que mostrar cómo va a bajar el gasto público y tiene que bajar más fuerte el gasto público para no empeorar las finanzas públicas, que es la madre de todo este lío, no de ahora, de los últimos 50 años. ¿eh? Entonces, de nuevo, esta idea de plan que yo decía y que reforzó recién Juan, la idea es mostrarlo a través del tiempo, dar certidumbre de cómo se van a resolver estos problemas, medidas aisladas y medidas mágicas, la verdad que no hay, digamos. Que hemos estado viendo en los últimos 30 días, digamos, todos los días o cada 2 días alguna medida nueva, con grandes esperanzas, grandes titulares, digamos, que la verdad que no mueve la aguja, y cuando la leemos así decimos, ¿este lío fenomenal se arregla con esta medida suelta? La verdad que no, digamos. O sea, cuando hay un problema grande se necesita barajar, dar de nuevo, y la verdad mostrar cómo se van a solucionar los problemas, que no es que la economía tiene de ahora, sí se han agrandado obviamente con la pandemia, pero arrastra de hace muchísimo tiempo, pero bueno, la economía, los indicadores económicos, los indicadores financieros muestran que el problema macroeconómico es de una gravedad tal que requiere soluciones urgentes y muy importantes.
Muy bien, como siempre, brillantes, brillantes, ambos siempre nuestros economistas del IERAL de Fundación Mediterránea, para ellos un fuerte aplauso virtual. Y como es habitual, al finalizar cada reunión, invitamos a quienes estén interesados en inscribirse para participar de un curso intensivo denominado Economía para no economistas. El objetivo principal de este curso es que personas de diversos rubros incorporen elementos de análisis básicos sobre temas relevantes en materia económica. El curso tendrá una duración de 4 semanas. Se dará comienzo el día 10 de noviembre y finalizará el 3 de diciembre de este año. Las clases se dictarán los días martes y jueves de 16 a 18:30 horas mediante la plataforma Zoom. Y el curso completo tiene un costo de 10.000 pesos y será dictado por los economistas del IERAL. Favor de comunicarse a nuestros celulares para quienes estén interesados, reiteramos. Y el jueves 5 de noviembre contaremos con la presencia del presidente de Becerra Bursátil, el señor licenciado Gonzalo Becerra, quien hablará sobre el mercado de capitales local, hoy más esencial que nunca para las empresas. Y el doctor Juan Lucas Dapena, investigador jefe del IERAL NOA con sede en Salta, sobre la problemática financiera actual en las empresas y qué hacer. Muchísimas gracias, nos vemos la semana próxima.